Tema de hoy. Tema nuevo. Interfaz RCD. Antes que sigamos, ¿tienen alguna duda? ¿Me ha quedado algo picando el tema anterior? ¿De SPI? Sí. Bueno, hagamos un repasito de lo que era el SPI, porque como les decía, I2C tiene algunos elementos de SPI, incluso en algunos micros, el módulo que maneja tanto I2C como SPI es compartido, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto en la clase pasada? Vimos la interfaz SPI, Serial Peripheral Interface. Es un estándar para comunicaciones de corta distancia. Habéis dicho que normalmente se utiliza para comunicaciones con otros circuitos integrados, sensores. No sé, teléfono, pero no. No como un piso, güey. ¿Vive? Sí. Vive. Era prueba de 2 días, cuídate. Un piso no puede tanto. Hemos puesto varios ejemplos de sensores, de dispositivos muy cercanos. Uno de los más utilizados que les decía eran las tarjetas SD, pero no está pensado para comunicaciones muy largas ni cableadas. Por lo tanto, no utiliza interfaces ni balanceadas, ni utiliza sistemas de control de error, detección de errores, nada de eso, ¿sí? CPI está pensado para comunicaciones de muy corta distancia y también relativamente alta velocidad. Hemos visto al final de la clase que llegaba al orden de los megabits por segundo, ¿sí? La comunicación era sincrónica, porque teníamos una señal de clock, era full duplex, porque teníamos una línea MISO y una línea MOSI, una línea que comunicaba el maestro hacia el esclavo y una línea que conectaba el esclavo hacia el maestro. Comunicaba, perdón. Y la comunicación era del tipo master-slave. Siempre había un dispositivo que era el encargado de gestionar la comunicación. Y de hecho, era el encargado de generar la señal de clock. ¿De acuerdo? Él generaba la señal de clock y los otros dispositivos, cuantos fueran, simplemente la reciben y la utilizan para sincronizar la comunicación. Era muy versátil y flexible, y también era simple y de bajo costo. ¿Por qué bajo costo? Porque tiene relativamente pocos conductores, siempre y cuando tengamos pocos dispositivos esclavos. Porque vimos que si empezamos a escalar la cantidad de dispositivos esclavos, o aumentamos la cantidad de hilos, porque tenemos que tener un hilo para activar cada uno de los dispositivos esclavos, o tenemos que utilizar una configuración de Easy Chain que aumenta mucho las latencias, porque para comunicarme con un dispositivo tengo que comunicarme a través de todos ellos, ¿sí? Entonces la comunicación se volvía mucho más lenta. Entonces, es de bajo costo siempre y cuando tenga pocos dispositivos conectados. Permite una conexión de múltiples dispositivos en paralelo o mediante la conexión Daisy Chain encadenada. Y tenía 4 modos de operación indistintos, que eran 00, 01, 10 y 11. ¿Se acuerdan cómo definíamos los 4 modos de operación? Como para que repasemos algo. Teníamos 2 elementos. Por un lado, la polaridad del reloj, del clock, y por el otro, la fase o el flanco, ¿sí? ¿Qué significaba cada uno? La polaridad, primero, ¿qué significaba? Pero si estaba en alto y pasaba abajo, digamos, ¿qué iba a hacer? O si estaba en bajo y pasaba alto. ¿Cuándo pasaba y cuándo estaba? Creo que falta una palabra fundamental, el estado de reposo. El estado de reposo de la línea clock es nivel alto o nivel bajo. Y cuando se activa, pasa a nivel bajo o alto, o sea, en función del estado, cuál es el estado de reposo. O sea, la polaridad me define el estado de reposo del reloj, ¿sí? El reloj está en reposo, o sea, cuando nadie comunica nada, está a nivel bajo o a nivel alto. Eso me define la polaridad. Y la fase, o el flanco, el clock edge, me define si los datos deben muestrarse cuando hay un flanco descendente o ascendente, o si cuando pasa de estado de reposo activo o de activo a reposo según el componente, ¿sí? Lo cual genera bastantes confusiones. Entonces, yo les digo un ejemplo de 2 micros, incluso de mismos fabricantes, no me acuerdo si lo dije específicamente, eso puede como modelo y todo, y micros del mismo fabricante. En algunos micros utilizaban que el clock edge significaba si era flanco ascendente o descendente, y en otro micro de otra familia, pero mismo fabricante, el clock edge me indicaba si era transición de estado de reposo activo o de activo a reposo, lo cual generaba muchísima confusión. Por lo tanto, ¿cuál era mi recomendación? Siempre tengo que utilizar el CPI. Probemos los 4 modos. En el peor de los casos, teniendo la peor de las suertes, que es lo que me suele pasar a mí, lo vamos a pegar en la cuarta opción, ¿sí? En la cuarta opción funciona. No, pero tanto tiempo, ¿sí? Pero
técnicamente si leyéramos la hoja de datos de los dos dispositivos y lo elaboráramos bien y lo analizáramos bien y lo utilizáramos bien, deberíamos poder sacarlo adelante sin tener que iterar. Y también vimos que era un protocolo muy simple, sin control de flujo ni detección de errores. Esto como consecuencia de las comunicaciones corticales. O quizás este como consecuencia de este, no sé quién fue primero el huevo o la gallina. Pero son dos razones que van de la mano, ¿sí? Al ser para las comunicaciones muy corta distancia, no tiene ni control de flujo ni detección de errores. ¿Sí? Ok, detección de errores, sí, pero control de flujo, ¿por qué no tiene control de flujo? Por un lado, porque es master slave, ¿sí? Entonces el maestro es el que dictamina cómo va a ser el flujo de datos. Pero sí tendría una limitación ahí, porque si un sensor de repente tiene un dato y quiere avisarle al maestro que quiere comunicarse y no puede hacer. ¿Sí? O sea, el dispositivo slave sí o sí tiene que esperar que el maestro le hable para poder responder. Entonces sí tiene una limitación ahí. A diferencia de WAR, donde teníamos líneas CTS y RTS, donde el dispositivo le podía pedir al otro check y a mandar un dato. ¿Sí? Y el otro lo autorizaba y empezaba la comunicación. ¿De acuerdo? Seguro. Está todo usando hace media hora. Bien. ¿Estamos con esto? ¿Alguna duda de toda esta parte? Bueno, empecemos con I2C. Ya estamos pasando la mitad de la segunda mitad, nos quedarían solamente 3 protocolos más y estaríamos terminando la parte teórica de la materia. En cuanto a la práctica, nos quedan 3 prácticas, 2 laboratorios y un trabajo práctico. El miércoles va a ser el trabajo práctico que correspondía a hoy, ¿sí? O sea que este miércoles van a tener clase a las 14, como siempre, pero de práctica, no de teoría. Y el lunes que viene vamos a tener teoría y laboratorio, ¿sí? Así ya, después del lunes que viene nos quedaría solamente un laboratorio y un par de teoría y de ahí empezamos a hablar cuando hacemos el segundo parcial. Sigue faltando tanta gente para hacer todo el movimiento del segundo parcial. Bien, ¿qué tema vamos a ver de I2C? Vamos a ver las características generales, los esquemas de conexionado, como vemos con todos los protocolos, el protocolo de comunicación en sí, ¿sí? Cómo se lleva a cabo la comunicación, los esquemas de direccionamiento, esto es importante porque en I2C tenemos direccionamiento, ¿sí? A diferencia de CPI, donde la elección de con qué dispositivo hablaba se hacía mediante un PIN, se hacía por hardware, en este se va a hacer mediante el direccionamiento. El maestro, porque este también es un sistema maestro-esclavo, va a mandar primero que nada una dirección a todos los dispositivos y aquel cuya dirección coincida va a ser el único en responder. ¿Estamos? Tenemos el clock stretching, que ya vamos a ver qué significa. Arbitraje del bus, ¿sí? Arbitraje del bus es un conjunto de reglas que establecen quién tiene prioridad sobre el uso del bus, ¿sí? Porque acá hay un solo bus y todos lo comparten. Entonces, ¿cómo elegimos quién tiene prioridad para comunicarse? Es lo que se define con el arbitraje, lo vamos a ver durante la clase, y después vamos a hacer una comparación con el CPI. ¿Sí? Bien, empezamos con un poquito de historia. I2C significa Inter-Integrated Circuit, o sea que es una comunicación nuevamente para hacerla entre circuitos integrados. ¿Sí? Es nuevamente parecido a CPI, o igual que CPI, pensada para comunicar diferentes componentes dentro de una misma placa, ¿sí? O sea, nuevamente corta distancia. Es una interfaz muy difundida, ¿sí? Que creció mucho y se utiliza ya fuera de ese origen para el cual fue diseñado, no quedó solamente en plaquetas, y fue desarrollado por Philips en 1982, que usa un bus sincrónico. Nuevamente, vamos a tener una señal de clock aquí de por medio, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo funciona I2C? ¿Alguien alguna vez lo usó? ¿Tiene alguna noción básica o mínima de I2C? No lo usamos, pero para el proyecto de mi hijo había dispositivos que usaban eso. Por ejemplo, Bien, algo sabe entonces. ¿Cuántos hilos tiene? eran 3. Bueno. Por el otro lado. 2. Clock y data. Clock y data. Eso. 2 hilos nada más, igual masa para referenciarlos porque no son balanceadas las líneas. ¿Sí? Entonces tenemos que usar 3 líneas: masa, clock y data. Cada dispositivo va a tener una dirección única, ¿sí? Esto es muy importante. Cada uno de los dispositivos tiene que tener una dirección única, porque si no vamos a tener problemas de colisión en la comunicación. La comunicación siempre se efectúa entre un controlador o master y un periférico slave. La verdad que me gusta mucho más controlador y periférico que master y slave traducidos. La comunicación es
cal duplex. O sea, en este caso, a diferencia de SPI, no es que yo voy a responder mientras pregunto. No es que la respuesta se realice en simultáneo con la pregunta. Ya sabemos que por causalidad la respuesta viene de la pregunta anterior, que ya hemos visto en SPI. Pero en este caso la comunicación es cal duplex. ¿Por qué? Tenemos un solo hilo. ¿Sí? Hay un solo hilo de datos. Entonces, o el controlador le habla al periférico o el periférico al controlador. ¿Sí? No podemos hablar los dos al mismo tiempo. Y define un sistema de arbitraje, vamos a escuchar muchas veces el arbitraje, pero por fin veamos qué es, que permite que más de un dispositivo pueda ser controlador del bus en diferentes momentos. A diferencia de CPI, donde había un solo master y n slave, acá pueden haber varios masters, ¿sí? El arbitraje es lo que va a permitir que si dos masters quieren iniciar la comunicación al mismo tiempo, me va a permitir definir quién es el que la continúa y uno va a tener que decir, bueno, yo me apago, él tiene prioridad, ¿sí? Vamos a ver bien cómo funciona. ¿Vamos bien hasta acá? Una duda. Sí. ¿Los dispositivos ya vienen con una dirección o el máster le da una dirección a cada uno? No, ya viene. ¿Ya vienen? Normalmente, si vos compras un integradito, un sensor o algo, ya viene con una dirección de fábrica. Se le puede cambiar con configuración, pero la primera comunicación la va a tener que hacer con la dirección de fábrica para poder sobreescribirle su dirección. Okay. ¿Sí? Como habían dicho acá, Mauricio utiliza solamente dos líneas con salidas a colector abierto. Cada una con una resistencia pull-up externa conectada a BCC. ¿Qué significa colector abierto? ¿Qué significa colector abierto? Vamos a ver con un ejemplito. ¿Sí? Es una que cuando pasaba cierta cantidad de circulación de corriente, por ahí se cerraba el conector. O sea, permitía el... Colector abierto, normalmente una salida lógica tiene una conexión que es la siguiente. Yo tengo mi tensión de alimentación, una resistencia, un transistor. Si yo acá pongo un 1, esto se pone a 0. Si acá pongo un 0, esto se pone a 1. O sea, la salida F. ¿Sí? Porque el transistor F se satura o entra en corte. ¿Sí? Entra en corte o saturación. Normalmente, las salidas lógicas de todo dispositivo tendrían algo parecido a esto. Que sea el conector abierto significa que esto no existe. ¿Y para qué me sirve eso? Que permite conectar varios dispositivos y pongan el uno Y ahí. yo iba a dar otra razón primero, pero esa era la segunda a la que iba a apuntar, digamos. Pero los controladores de tiras de LED, por ejemplo, son el conector abierto. ¿Saben por qué? Porque si yo acá pongo una tensión de 12 voltios, o una tensión de 24, o una tensión de 6, no importa cuál, obviamente no vamos a poner todo en simultáneo, pero puedo elegir cualquiera de estas y conectarla independientemente de la tensión que utilice mi controlador. Mi controlador trabaja en 3,3. ¿Cómo que un transistor? La tensión esta no debería llegar para allá, el transistor se tiene que se haga un poco de silicio, pero en principio esta tensión solamente afecta a la salida. Si el transistor se cierra, perdón, me falta resistencia, obtiene resistencia sobre que el conector está abierto. Ahí. Eso que te digo. ¿Sí? Me permite alimentarlo con diferentes niveles de tensión sin tener el problema de que mi circuito se pueda quemar. Los controladores de tira LED tienen esta salida a conector abierto, entonces pueden manejar tira LED de 2 voltios o de 24 voltios indistintamente. ¿Sí? Yo le pongo la tensión de alimentación por un lado y me entrega las 3 salidas para poner las 3 masas de las 3 tiras de LED. ¿Sí? Sí. O sea que independientemente de la tensión, siempre va a salir con 3 voltios del sistema. No. Si el transistor se cierra, yo acá tengo la tensión de alimentación. Si el transistor se abre, yo acá tengo masa. O conector abierto, en realidad tengo impedancia alta impedancia. Okay. ¿Me entendés? Entonces, básicamente lo que hace es eso, es poder trabajar con diferentes tensiones de alimentación. Y la otra opción, que es la que en realidad nos interesaría acá, es que si yo tengo varios dispositivos, hagamos el ejemplo con 2, ustedes lo pueden extrapolar a n, y los dos tienen el conector abierto, yo puedo unir la salida de los dos. ¿Sí? Yo puedo unir la salida de los dos y conectarles una resistencia de pull-up a veces. Si los dos dispositivos, los dos microcontroladores, digamos, supongo que este sea
un microcontrolador 1 y este sea un microcontrolador 2, si los dos microcontroladores quieren imponer un nivel alto, los dos abren su transistor y acá yo voy a tener nivel alto. Si los dos transistores quieren imponer nivel bajo, los dos van a poner su transistor en saturación y yo acá voy a tener un nivel bajo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ay, me está viendo, tengo miedo, cuerno de esto. Si los dos pero ¿qué pasa si el transistor se abre y el otro se cierra? Nosotros decíamos que si dos dispositivos querían imponer una tensión, uno ponía BCC y el otro ponía masa, todo se quema, ¿verdad? Porque estoy haciendo un cortocircuito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en una conexión a colector abierto? Este abre el transistor y este lo cierra. Este transistor se cierra, por lo tanto este impone masa acá. Y este está abierto. ¿A este transistor le hace algo que yo tenga masa acá? Porque este se cerró. No le hace nada. Entonces este transistor quiere imponer un 1 él también. Porque este impuso un 0, pero él quiere imponer un 1. ¿Cómo? Abriendo el transistor. Porque él dice, bueno, como hay un pull-up, si yo me abro, acá voy a tener un 1. Bueno, por lo menos no quemo nada. Pero el 1 que él quiso imponer no va a estar acá. Porque este sigue cerrado. Y este impone un 0. Entonces el 0 tiene prioridad en la conexión hacia conector abierto. Si un dispositivo quiere poner un 0 y otro quiere poner un 1, queda un 0 en la línea. Y nadie se quema. Eso es lo importante. ¿Sí? Esto lo podemos extrapolar a n dispositivos. Todas las salidas, todas, las dos salidas que se utilizan en I2C son a colector abierto. ¿Por qué? Porque tenemos varios dispositivos y podemos tener varios controladores, o sea, varios masters. Y si los dos quieren imponer el clock al mismo tiempo, o cruzado, uno empieza poniendo un 1 y después el otro quiere poner un 0, nada se tiene que quemar. ¿Se entiende? ¿Estamos con eso? ¿Sí? Por eso es que utilizamos la salida a colector abierto. ¿Por qué se llama colector abierto? Y porque el colector del transistor no está conectado a nada. Está literalmente abierto, el circuito abierto. ¿Sí? A diferencia de un integrado donde yo tuviera un pull-up, en este caso el colector está totalmente al aire. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ok. Por una diapositiva. Bien. Como les decía, tenemos dos líneas, SSL y SDA, que requieren de una resistencia pull-up. ¿Por qué? Porque si no tuviera resistencia pull-up, es imposible imponer un cierre o abro el transistor. De hecho, nunca se va a cerrar porque no tiene referencia. El conector está al aire. ¿Sí? Entonces, es necesario conectar estas resistencias de pull-up para que funcione el bus I2C. Y si alguno habla de un usuario I2C, como decías, tiene que haber puesto esa resistencia seguramente, o ya las traía el dispositivo. En los ponchos que vamos a utilizar, hay un sensor táctil que se comunica por I2C y ese sensor tiene la resistencia pull-up. ¿Sí? Si ustedes lo ven en la placa, ahí van a encontrar dos resistencias pequeñitas que son los pull-up estos. ¿Sí? ¿Y cómo funciona la topología? Yo tengo el bus con sus pull-ups y todos los dispositivos conectan sus pines ahí directamente. ¿Sí? ¿Estamos? Internamente, ¿qué tendría cada uno de tus dispositivos? Tendría un transistor a colector abierto para imponer los datos y un buffer de entrada para poder leer los datos. Porque les recuerdo, sobre la misma línea yo hablo y escucho. ¿Sí? Escribo y leo. ¿Se entiende? El SDA es uno solo. Y si yo estoy comunicando con otro dispositivo, yo hago la consulta sobre el SDA y escucho la respuesta sobre el SDA. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Algo bastante importante es que en principio la cantidad de dispositivos está indefinida. Obviamente vamos a encontrar limitaciones por el tema de impedancia, de capacidades parásicas, pero en principio, siempre y cuando las direcciones alcancen, yo puedo seguir conectando dispositivos en paralelo, como lo ven en esta imagen. ¿Sí? No habrá ninguna limitación, por lo menos desde el punto de vista circuital, porque todos los dispositivos se conectan en paralelo a los dos cablecitos y listo. Bien. Los valores de resistencia de pull-up no son críticos, ¿sí? O sea, no es muy específico el valor, y puede variar entre 1,8K y 47K. ¿Sí? Bueno, resistencia baja aumenta el consumo por parte de los dispositivos, pero mejora la inmunidad del ruido, que esto ya lo repetí varias veces. Si yo tengo más corriente por una línea, por bus,
ese bus se hace más inmune al ruido. ¿Se acuerdan que lo mencioné varias veces? Y los tiempos de los flancos, o sea, las capacidades parásitas también se van a cargar más rápido. Eso ya lo hemos hablado con SPI o con UART, no me acuerdo con cuál. Creo que con el RS422 lo hemos hablado. ¿Sí? Entonces, la resistencia más baja aumenta el consumo, pero mejora la inmunidad al ruido y los tiempos de los flancos. O sea, me mejora la velocidad máxima en la que me puedo comunicar. Y el valor más común que se utiliza normalmente es 10K. ¿Sí? ¿Por qué? Se utiliza 10K. Es un valor intermedio, digamos, que no permite ni tanta inmunidad al ruido, ni implica tanto consumo por parte de los dispositivos. Tengan en cuenta que si yo pongo una resistencia muy baja acá, cuando yo saturo este transistor, por acá va a circular una corriente bastante alta. ¿Sí? Y eso, por un lado, es consumo para mi circuito completo, y por otro lado también implica una corriente entrante bastante grande. No sé, bastante grande, pero podría hacerse significativo. ¿Sí? La cantidad máxima de dispositivos que se pueden conectar al bus está dada por la suma de las capacidades de entrada de los dispositivos. ¿Por qué? Todos los dispositivos tienen una capacidad de entrada, ¿sí? Que es básicamente la capacidad que tienen para cargar su buffer de entrada. La capacidad total del bus, incluidos los dispositivos y las líneas de conexión, no debe superar los 400 picofarados, ¿sí? Si bien esto parece bastante bajo, pero en realidad es bastante alto para capacidades parásitas, ¿sí? Que suelen tener valores muy pequeños. Y en la práctica, normalmente son pocos metros. O sea, para dispositivos es un valor bastante alto. Puedo conectar varios dispositivos. Ahora, para una línea, sí, la línea representa varios picofaradios en pocos metros, ¿sí? Entonces, no permito comunicaciones a muy larga distancia, pero puedo tener comunicaciones entre varios dispositivos, ¿sí? ¿Me falta las diapositivas? Creo que no. ¿No? Ustedes tienen el PDF ahí, debe estar bien. Bien. ¿Cómo funciona el SPI? El I2C, perdón. Uno de los controladores va a iniciar una transferencia destinada a un periférico en particular. El periférico se selecciona a partir de la dirección que el controlador transmite por el bus. O sea, lo primero que yo voy a transmitir es una dirección, ¿sí? Normalmente esa dirección es de 7 bits, pero se la puede ampliar hasta 10 bits, lo cual es poco común, porque 7 bits de dirección son 128 dispositivos. Es un montón, ¿sí? No creo que en ninguna placa usted tenga que conectar más de 128 dispositivos. De haber, puede haber y debe haber, por algo se extendió la cantidad de dispositivos, pero es muy poco común. El controlador indica también si la operación será una lectura, o sea, si está por hacer un request, una consulta al periférico, o si está por hacer una escritura, si está por pasar un dato, ¿sí? ¿Por qué? Puede ser un sensor de temperatura, al cual yo puedo o consultarle la temperatura o mandarle un valor de escala, ¿sí? Los sensores de temperatura tienen configuración, en la cual yo le puedo decir que ajuste la escala, que sé yo, que la temperatura me la dé en Fahrenheit, que me la dé en centígrados, que me diga que solamente maneje temperaturas positivas, que maneje temperaturas positivas negativas, ¿sí? Puede haber varias configuraciones, ¿sí? La velocidad la puedo configurar quizás. Entonces, yo puedo hacer una lectura o una escritura. Uno de los bits de la primera trama va a ser el que va a indicar esto. Y el controlador va a suministrar siempre la señal de reloj, tanto para lecturas como para escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dos dispositivos. El controlador va a iniciar los ciclos de clock y le va a mandar los bits de datos al periférico. Y luego el controlador solamente va a seguir mandando clock, mientras que el periférico va a ser el que va a ir poniendo los datos en función de los clock que marque el controlador. ¿Se entiende? ¿Estamos? O sea, cuando el dispositivo no esté transmitiendo y recibiendo datos, no hay clock. No, no hay clock. Igual que en el SPI. En el SPI tampoco había clock. No ha venido el caso pasado, ¿verdad? No, pero es que Ah, no. En el SPI tampoco había clock. ¿Sí? La línea SDA, tenemos dos líneas en SPI. SDA, Serial Data, y la línea SCL, que es la línea S-Clock, ¿sí? Serial Clock. La línea SDA va a transmitir los bits de datos, comenzando siempre por el más significativo. No sé si se acuerdan que en SPI esto no estaba predefinido, podían utilizar cualquier orden, ¿sí? Y la línea SCL transporta la señal de reloj. Fíjense, en I2C está establecido que siempre el primer bit
tiene que ser el más significativo, ¿sí? La transferencia se realiza por bytes y puede ser tan larga como se desee. No hay un límite establecido de cuántos bytes. No es que la trama tiene que tener 6 bytes, 4 bytes, 8 bytes. Mientras el controlador siga mandando clock, la comunicación puede continuar, ¿sí? El controlador también termina la transacción, ya sea una lectura o una escritura. Ya van a ver que tenemos algo similar al bit de start y bit de stop, solo que en realidad es una condición de start y una condición de stop, ¿sí? Mientras el bus está libre, ambas líneas, SDA y SSL, se mantienen a nivel lógico alto. ¿Por qué? ¿A ver si le ocurre? Porque si se corta el cable. Está mal. Básicamente porque es la condición en la que hay menos consumo energético. Porque son todos conectores abiertos. Si todos están con conector abierto, la resistencia queda al aire. No consume. Si yo tuviera que dejarla cerrada a la resistencia, ¿sí? Por algún lado va a haber una fuga de corriente, va a haber consumo, y un dispositivo va a tener que tener ese transistor cerrado, va a tener que estar consumiendo esa energía. ¿Y quiénes? Si hay varios controladores. O todos lo tienen que cerrar. Ya se vuelve bastante confuso, ¿sí? Entonces, lo más práctico es todos levanten las patitas y queda la tensión de pull-up. Entonces queda la tensión a nivel alto. ¿Sí? ¿Se entiende? Con el bus libre, cualquier controlador puede iniciar una transferencia generando una condición de start. La condición de start se obtiene cuando primero baja la línea de datos mientras se mantiene el clock en alto. ¿Sí? O sea, sin que el clock cambie, la línea de datos se la baja. ¿Sí? O sea, baja de tensión, cambia de nivel alto a nivel bajo. Para terminar la transferencia, un controlador debe generar una señal de stop. Fíjense que estamos hablando de condición de start y condición de stop, porque no es un bit específicamente. Y la condición de stop se genera con el caso opuesto, cuando la línea SDA sube mientras el clock se mantiene en nivel alto. Vamos a ver una gráfica que es bastante particular esta condición, no es algo que ocurre durante la comunicación. ¿Sí? Los cambios de bits en la línea SDA se realizan siempre con el reloj en estado bajo. ¿Sí? Ahí está la particularidad. Siempre que yo quiero cambiar un bit de datos, la línea clock tiene que estar en nivel bajo. Mientras que para establecer una condición de start, la línea SDA cambia con el clock en alto. ¿Sí? Fíjense que si la línea de datos cambia con el clock en alto, es una condición. Si la línea de datos cambia con el clock en bajo, es un cambio de bit de datos. ¿Estamos? Ya vamos a ver en el diagrama que es la diapositiva que sigue. Una duda. Sí. Cuando recién decía que se transmitían por bytes, Sí. eso significaba, tengo se transmiten varias tramas de un byte o que tienen que ser múltiplos de un byte. Pueden ser múltiples bytes. Okay. No puedes transmitir una trama de 5 bits. Okay. Sí, siempre tiene que ser bytes completos. Cuando SSL es alto, los datos son válidos. O sea, cuando el SSL, el clock, está a nivel bajo, cambia el dato y cuando el clock sube, recién se hace la lectura del dato. Recordemos que un solo dispositivo es el que hace la lectura, el opuesto al que puso el dato. ¿Sí? Las condiciones de start y stop se distinguen porque no cumplen esta condición. O sea, de nuevo, generan un cambio en SDA cuando el reloj está en alto y no en bajo. ¿Sí? Las dos condiciones se generan cuando el clock se mantiene en alto. ¿Estamos? Este sería el ejemplo. Fíjense que cuando el clock está en reposo se mantiene a nivel alto. La condición de start se da porque la línea SDA baja mientras el clock se mantiene en alto. Una vez que la línea de datos bajó, el clock ya puede bajar. ¿Para qué baja? Para que se pueda imponer el primer bit de datos. Porque los bits de datos se imponen siempre con el clock en bajo. Entonces, se impone un bit de dato y se hace un flanco ascendente y luego un flanco descendente para que durante este momento de nivel alto del clock se lea este dato. ¿Sí? Luego el clock vuelve a bajar, ¿sí? Para que se imponga el siguiente dato. Y así, simultáneamente, los datos se imponen cuando el clock está en bajo y se muestrean o se leen cuando el clock está en alto. ¿Sí? Acá habría otro bit y la condición de stop se genera porque mientras la línea está en nivel alto, la línea de datos cambia. Fíjense que los únicos dos momentos en los cuales la línea de datos cambió con el clock en alto son las condiciones de start y de stop.
En todos los otros cambios de la línea de datos, el clock estaba en nivel bajo. ¿Sí? Eso es lo que distingue las condiciones del target top con los cambios de bit de datos. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Es un poco confuso porque no son bits, son condiciones, pero bueno, son dos líneas, hay que tratar de entenderlo. Fíjense que las condiciones de target top no son bits, sino que un esquema de señalización diferente. ¿Se entiende? Y estoy esperando el momento indicado para ver cuándo hacer una analogía, porque creo que la voy a hacer ahora. Porque cuando llegue un arbitraje la quiero usar. Hemos hablado del tema de el colector abierto, ¿verdad? Bueno, imaginemos el colector abierto y la resistencia pull-up como una barra. Imaginemos que tenemos una barra de hierro acá, y esa barra de hierro tiene resortes. Entonces la barra de hierro está todo el tiempo arriba, porque tiene unos resortes que la llevan hacia arriba. Y estamos todos nosotros parados así, cualquiera puede agarrar la barra y bajarla. ¿Sí? Ahora, si todos agarran la barra y la bajan, la barra baja. Con que solo uno la agarre la barra y la baje, la barra baja. Pero si nadie la agarra y todos soltamos la barra sube. Eso sería lo mismo que ocurre con el tema del pull-up. Si ningún transistor baja la barra, baja la tensión, cerrándose, la barra queda arriba. Tengo un nivel alto de tensión. ¿Sí? Con que solo uno la baje, la barra queda abajo y el nivel de tensión es bajo. Si varios la bajan, no importa, sigue estando a nivel bajo. ¿Sí? Es una analogía que quiero que la tengan en mente para cuando veamos el tema del arbitraje. Porque en el arbitraje se va a notar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podríamos imaginar como que esto es una barra que está colgada en un resorte y todos los dispositivos tienen la opción de agarrar esa barra y bajarla. ¿Sí? Con que tan solo uno la baje, la barra queda abajo. Por eso justamente cuando nadie está transmitiendo, cuando nadie está hablando, todo suelta la barra está arriba. Que es lo que veíamos que la línea SDA y la línea SCN se mantienen en un nivel alto, lógico alto. Cuando uno de los dispositivos quiere hablar, agarra la barra y la baja. Y ahí avisa, che, yo quiero hablar. Entonces baja primero la línea SDA. ¿Sí? La baja la línea SDA, después baja la línea SCL y dice, bueno, ya puedo empezar a hablar. Siempre con la línea SCL abajo tiene que mover la línea data. ¿Sí? Y después sube la línea SCL para decir, leer el dato, la baja de nuevo, cambia el dato, la sube, lee el nuevo dato y así constantemente. ¿Se entiende? Me parece un poco más intuitivo para ver, visualizarlo cómo funciona el tema del colector abierto y por qué nada se quema cuando tenemos la barra ahí, cuando tenemos la barra colgada del resorte. ¿Qué pasaría si no fuera colector abierto? Bueno, la barra no tiene el resorte, es una barra que tenemos todo y todos le estamos agarrando la barra. Si uno la quiere subir y otro la quiere bajar, se rompe la barra. ¿Sí? Sí, tenemos mucha fuerza. ¿Estamos? Y ahí es cuando se rompe algo porque uno quería subir y el otro quería bajar. En cambio, con colector abierto la barra tiene un resorte. Y yo para bajarla la agarro y la bajo, para subirla solamente la suelto. No es que la subo yo. Yo no fuerzo a que suba la barra. Yo solamente la suelto. El resorte hace su trabajo. ¿Sí? Esa es la resistencia pull-up. Cuando yo quiero que suba a nivel alto, yo solamente abro mi transistor. Yo sé que acá está el resortecito para subir la barra. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. ¿Cómo reconocemos el dato recibido? Los datos se transmiten por la línea SDA siempre en formato de 8 bits. ¿Sí? O sea, bytes. Pueden ser múltiples bytes, o sea, puedo transmitir una trama de varios bytes concatenados. Al final de cada byte, el receptor debe generar un bit de confirmación. Ojo, normalmente el controlador siempre está generando los bits de datos, pero por cada 8 bits que el controlador manda, el controlador nos manda un pulsito más de clock. ¿Para qué ese noveno pulso de clock? Para que el periférico ponga su bit de acknowledge. ¿Sí? Para que el periférico ponga un bit diciendo si me llegó el dato. ¿Estamos? Para esto el transmisor libera la línea SDA, o sea, el controlador suelta la barra de datos, o sea que va a recuperar un valor lógico alto. Bueno, en ese caso el periférico debe tomarla y llevarla a un valor bajo para avisar
con ese noveno bit me llegó el dato. Si no avisa, el controlador mantiene el clock en el nivel bajo esperando que llegue el bit. ¿Sí? Ya vamos a ver bien qué pasa en esa situación. Después de la condición de start, el controlador transmite una cabecera con la dirección única del periférico. O sea, el primer byte va a ser una cabecera. Esta cabecera puede ser de 1 o 2 bytes, según si la dirección es de 7 o de 10 bits. Si la dirección es de 7 bits, entra en un solo byte. Por el primer byte de cabecera, mando la dirección y un bit que va a indicar si estoy haciendo una lectura o escritura, que lo acabamos de ver. Si quiero usar una dirección de 10 bits, tendré que extender la cabecera a 2 bytes. ¿Sí? Si las direcciones son de 10 bits, se comienza la cabecera con esta trama, con este valor, que es lo que indica el address extension. ¿Sí? Por lo tanto, ninguna dirección de 7 bits puede comenzar con este valor, porque si no se va a confundir con el indicador de address extension. ¿Sí? La cabecera también incluye un bit para identificar si la transferencia es una lectura o una escritura. ¿Sí? Entonces, entre los 7 bits de la dirección y el bit de la cabecera que indica escritura o lectura, completamos el primer byte. ¿Sí? Veamos cómo sería el formato. Si tenemos direccionamiento simple, la línea SDA manda primero los 7 bits de direccionamiento y un bit indicando si estoy haciendo una lectura o una escritura. En este caso, es genérico. ¿Sí? Fíjense que acá es donde el dispositivo, el periférico, tiene que incluir su bit de ACK. Una vez que llegó ese bit de ACK, inmediatamente comienza el primer bit de dato, el primer bit del primer byte de dato. ¿Sí? Fíjense que arrancamos por el bit más significativo, como decía el protocolo, se transmite los 8 bits de este byte, se espera el ACK, se transmiten 8 más, y así hasta que el dispositivo maestro establece la dirección de stop. ¿Sí? En el caso que utilizaran cabecera con dirección extendida, tendremos que transmitir 2 bytes. ¿Sí? Fíjense que el primer byte empieza con 11110. ¿Sí? Y de ahí manda los primeros 2 bits de direccionamiento, el bit de lectura-escritura y el ACK, y luego manda 8 bits más de direccionamiento para completar los 10 bits de la dirección extendida. ¿Sí? Y finalmente, y por fin arranca el primer bit de datos. ¿Sí? Ese byte de dato podría ser tranquilamente o una consulta, o sea, puede ser una lectura o puede ser una escritura. ¿Sí? En este caso es genérico. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren que retornemos 5 minutos? Los veo bostezando mucho. El ACK siempre tiene que ser un 0, ¿verdad? Sí, porque de esa manera me aseguro que lo quiso poner al 0. Si el dispositivo no lo quiso poner, como tengo un full up, siempre está, no puede ser esto de reposo. Entonces siempre las indicaciones son con 0. ¿Por qué? Porque la línea, si nadie agarra la barra, está a nivel alto. ¿Entiendes? Entonces yo no sé si es o que no la quiso agarrar la barra, o que se olvidó, o que se rompió, que se quemó, lo que fue. Entonces siempre tiene que ser a nivel bajo todas las indicaciones. Bien, hagamos una pausita y ya seguimos. Vale, sigamos. Sí. Terminamos con el tema, así podemos tener el laboratorio ya. Si la operación que el dispositivo, el maestro, el controlador, quería realizar era una escritura, envía los bytes de datos después de la cabecera. No nos olvidemos que si es lectura o escritura se indica por un bit. Y eso ya está en la cabecera. Entonces, el segundo byte de la trama, suponiendo que no hacemos el uso de la direccionamiento extendido, ya es parte del mensaje, ¿sí? Ya es parte de los datos. Entonces, después de la cabecera, se empiezan a enviar los datos. Si el periférico debe generar el bit de reconocimiento, y el periférico debe generar el bit de reconocimiento, ese bit de ACK, después de cada byte, ¿sí? La transferencia, ¿cuándo termina? Cuando el controlador lo decide, o porque el periférico no envía el reconocimiento del byte recibido, ¿sí? Si el periférico no envía el byte, o sea, la línea de SDA vuelve a nivel alto y queda en nivel alto, entonces
se corta la comunicación. ¿Sí? Esto sería el caso en el que el periférico se desconectó, se rompió o lo que fuera. ¿Sí? O se trabó, tranquilamente. ¿Eso sería la CK? Si no me manda la CK. Claro, si no me manda la señal. ¿Sí? Si la operación, por el contrario, es una lectura, el controlador va a continuar generando los pulsos del reloj para que el periférico envíe los datos. Pero es el periférico el que va a empezar a enviar los datos. ¿Sí? Ya no es el controlador solamente envía clock. ¿Sí? El periférico va a generar los datos y ahora el controlador va a ser el que tenga que generar el bit de reconocimiento. Porque ahora el dato se lo da el periférico. O sea, el slave está mandando un dato al master. Entonces el master va a tener que generar el bit de ACK. ¿Sí? O sea, se invierte el rol completamente. No es solamente durante el dato. El bit de ACK lo genera el dispositivo que no generó el mensaje. Entonces, si esto fuera una lectura, ¿sí? Vamos a poner este caso que tenemos un direccionamiento corto. Si esto fuera una lectura, este dato ya lo impone el slave y este ACK lo impone el master. ¿Sí? Lo genera el master. A diferencia de acá esta palabra la genera el master, este ACK lo genera el slave, y de ahí todo este byte de datos lo genera el slave y este ACK el master. El slave, el master. ¿Queda claro? O sea, el bit de ACK siempre lo genera el dispositivo opuesto. Perdón, porque no voy a terminar de leer esto. Para el último byte no se genera un bit de reconocimiento, lo que informa al dispositivo que se completó la lectura de datos. ¿Sí? O sea, el maestro no va a generar ese bit de reconocimiento para avisar que se terminó la lectura de datos. ¿Sí? Sigue siendo el controlador el que maneja la comunicación. Sí, pero para eso de antemano tiene que saber cuántos bytes le va a enviar el otro, ¿no? O decidir que no quiere todos los bytes. Quizá eran 4 bytes, pero solamente me sirven los 2 menos significativos, entonces los otros 2 ni te los pido. Le leo 2 y corto la comunicación. Chao. Sigue siendo el maestro el que controla toda la comunicación. ¿Sí? Supongamos un caso. Supongamos que tenemos un controlador que desea escribir 32 bits, serían 4 bytes, en un dispositivo que se utiliza direccionalmente 7 bits solamente. ¿Cuántos bits realmente tenemos que enviar? Ah, no, pero. En total. ¿Cuántos bits hay que enviar para realizar una escritura de 32 bits? Primero que nada, hay un encabezado, ¿o no? Bien, o sea que hay un byte de encabezado. 32 de datos, Sí. más 7 de direccionamiento. ¿Y el de lectura y escritura? ¿Y los ACKs? Los ACK son 4. Hagamos más fácil. Hay que mandar 5 bytes. Pero cada byte tiene además un bit de ACK. 5 por 9. ¿Sí? O sea, en total hay que mandar 45 bits para realizar una escritura de 32 bits. ¿Cuánto sería el overhead de la comunicación? No, eso sería lo contrario. O sea, yo tengo 12 bits de overhead, 32 de datos, perdón, 13 de overhead. ¿Sí? El overhead porcentual sería 13 sobre el 45%. ¿Sí? Eso me dirá cuánto es el overhead. No, perdón, sobre el 32. Así es. O sea, para transmitir 32 tengo que transmitir 13. Entonces el overhead sería cuántos bits agrego por cada bit de dato efectivo a transmitir, no del total del mensaje. Esto le debería dar 41%. ¿Sí? Ese es el overhead de la comunicación. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la eficiencia de la comunicación? Bueno, sería cuántos bits de datos hay efectivamente transmitidos sobre el total de los bits que se transmitan en la comunicación. ¿Sí? Esta sería la eficiencia. ¿Cuántos bits de la trama son datos del total? Nuevamente, si queremos un porcentaje, lo podemos hacer por 100. Y esto nos debería dar un 71%. ¿Sí? Tenemos bastante overhead.
en principio, pero si yo quisiera transmitir una trama de 256 bits, esto bajaría mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está aportando mucho esos 13 bits no son solamente los 5 bits de ACK, sino los 7 del encabezado, ¿sí? De la cabecera. Entonces, si yo aumentara el paquete y dijera, bueno, quiero transmitir 128 bits de datos, ahí la cabecera va a bajar bastante, ¿sí? O en realidad, proporcionalmente, la cantidad de bits que agrego va a ser mucho menor, ¿sí? Pueden calcularlo, si quieren hacerlo, queda para que lo hagan. ¿Se entiende? Bien. Che, Luis, y eso que dijiste vos de que el que está recibiendo, cuando está haciendo la lectura, el que está recibiendo puede decir que no quiero que me siga mandando, hasta ahí me sirve estos datos nomás. ¿Cómo le indica eso? ¿Cómo? No le mande la CK. Claro, pero sabes que la CK es el que te dice ya terminaste por la parte del otro. Sí, pero si le manda la CK va a querer inmediatamente transmitir lo que siga. En cambio, al no mandarle, si el controlador no le envía la CK al periférico, la comunicación se finaliza. El controlador puede finalizar la comunicación no mandando la CK. Y técnicamente un periférico también. ¿Sí? Porque el controlador va a asumir que el periférico se desconectó, se apagó. Claro, pero el ACK no, en los ejemplos que veíamos, no te lo manda, por ejemplo, cuando ya mandó 7 datos. Sí. 8, sí. Bueno, 8, y ¿cómo hace para decir, bueno, yo en el segundo quiero cortar? No manda la CK. O sea, vos decís cómo hace para decidir no mandarlo. No de no mandarlo, sino del controlador que estaba leyendo datos, ¿verdad? Que le estaban mandando. Sí. El periférico le estaba mandando datos. Exacto. Claro, yo entendía de que el ACK se lo mandaba el controlador cuando decía leí todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace cuando solamente lo lee estos dos nomás? No. El ACK es por bytes. Ah, bien. Fíjate que cada byte tiene una ACK. Yo pensaba que era después de No, los 7. No. cada byte tiene una ACK. Entonces, supongamos que la trama eran 32 bits, como recién eran 4 bytes. Eran Bien, 4 bien. tramas de estas. Y yo solamente quiero leer 2. Bueno, a esta te doy el ACK y a esta no te lo doy. Perfecto. Listo, la conversión es corta. Finaliza. Claro, yo pensaba que era por los bits, digamos. Porque no lo había realizado por bytes, sino que decía, bueno, de los 7 bits capaz que leía menos. Ah, no, tenés que leer un byte completo. El byte completo se transmite, sí o sí, si la comunicación es por byte. Bien, No podés transmitir 5 bits. bien. ¿Sí? Gracias. Nada. La sincronización del reloj. Cuando estamos realizando una lectura, el controlador va a ser el que genera el reloj. ¿Sí? Pero podría suceder que el periférico no esté listo para enviar los datos. O sea, yo hago una lectura. El controlador quiere hacer una lectura. Le manda la dirección al dispositivo, el bit de lectura, y le manda el clock esperando el ACK. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si el periférico no está listo? Por ejemplo, está en un estado de reposo y tiene que esperar a despertar, o tiene que encender un módulo de medición, lo que fuera. Y necesita un tiempo para tener lista la medición y poder responder. Acá se presenta el caso en el que el periférico puede sostenerlo al bit de ACK un ratito. ¿Sí? Para resolver esto, el controlador revisa el valor de la línea SSL, la línea clock, después de liberarla para que vuelva a estado alto. O sea, de nuevo, la línea de clock solamente la maneja el controlador. El controlador es el único que puede bajar y soltar la barrita esa, ¿sí? De clock. Pero el periférico, solamente en el caso de la ACK, puede retenerla la línea de clock en nivel bajo y entonces el controlador espera hasta que el periférico la libere para así poder leer el dato. De nuevo, cuando el clock está a nivel bajo es el único momento en el que el dato puede cambiar, en el que se puede actualizar un dato. Y los datos se leen solamente cuando la línea de clock está a nivel alto. Entonces, ¿qué es lo que hace el controlador? Baja la línea, pone un dato, sube la línea, se efectúa la lectura. Baja la línea, pone un dato, sube la línea, se efectúa la lectura. Y así va bit a bit, ¿sí? Cuando necesite la ACK, o sea, el controlador baja la línea, impone el último dato,
sube la línea y vuelve a bajar la línea. ¿Sí? En este caso es cuando el dispositivo periférico debería poner el bit de ACK. Y el controlador suelta la línea y ahí debería efectuar la lectura. Pero, si el periférico necesita más tiempo, puede, cuando el controlador soltó la línea, él la agarra. O sea, él la agarra antes de que suba, obviamente. Él la agarra y la sostiene ahí un ratito. Es el único momento en el que el controlador, en el que el periférico puede manipular la línea de clock. ¿Sí? Entonces la sostiene abajo la línea de clock, no la suelta para que el periférico no pueda, para que el controlador, perdón, no pueda realizar la lectura de la ACK. Es como que lo demoro un poquito, lo estiro al clock, ¿sí? Para que me dé tiempo a mí para hacer mi procesamiento. Una vez que estoy listo, recién pongo el bit de ACK y suelto la línea para que el controlador lo lea el bit de ACK. Pero tiene que haber un tiempo límite ahí, porque si no se podría tomar como que el periférico no va a enviar la ACK, digamos. Ten en cuenta que el periférico lo tiene que hacer adrede, porque si el periférico no hace nada, la línea sube. Entonces esto es adrede, el periférico está diciéndome, espérame. No estoy asumiendo que puede haber un error que diga, espérame, no, el periférico tiene que hacer. Si no, la línea sube de nuevo porque tiene un pull-up. ¿Sí? Entonces asumo que si la línea yo la solté y no sube, alguien me está agarrando. Entonces lo espero. Y puede haber un error y no mandarlo a la ACK por mal haberla mantenido abajo, digamos. Sí, podría soltarla y nunca haber mandado la ACK. Tranquilamente. ¿Sí? Sería un caso. Supongamos que estaba esperando que bootee un módulo, que arranque algo, y el arranque de eso le dio error, no lo voy a sostener de nuevo hasta que vuelva a inicializar todo. Digo, bueno, me suelta, ya me preguntaron de nuevo. ¿Sí? Pero no mande la ACK porque no tengo listo el dato. ¿Entiendes? Sí. Esto se conoce como clock stretching, literalmente estiramiento del clock, ¿sí? Porque lo estira ese último clock para decirle, che, espérame, no estoy listo para responder. Es la única vez en la que el periférico, o sea, el slave, puede manejar la línea de clock, ¿sí? Siempre la línea de clock la maneja el esclavo, salvo en este caso. El único momento en el que el slave puede cerrar su transistorcito y sostenerla abajo de la línea de clock un rato, porque necesita tiempo para establecerse o para acomodar los datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Este sería el caso del clock stretch. ¿Sí? Fíjense que tenemos la línea SSL, que siempre cambia cuando la línea SDA, que siempre cambia cuando la línea SSL está a nivel bajo, ¿sí? Y se debería realizar la lectura cuando la línea SSL está a nivel alto. Fíjense acá, en este caso, se puso el último bit de datos, ¿sí? Acá se puso el último bit de datos, y el dispositivo esclavo realizó el clock stretching acá, lo estiró al clock, manteniéndolo a nivel bajo, porque no podía terminar de procesar algo. Entonces, recién cuando establece el nivel de la ACK, el nivel bajo, recién ahí suelta la línea para que la barra suba, y el controlador, durante este momento de nivel alto, realice la lectura de la ACK. ¿Sí? Y ya ahí el controlador vuelve a ser el que empieza a generar los clocks. Pero este clock lo sostuvo el dispositivo periférico. El dispositivo maestro acá todo el tiempo trabajó. Bajaba la barra, la soltaba, bajaba, la soltaba, bajaba, la soltaba, bajaba, la soltaba, bajaba, la soltaba. Cuando la bajó acá, la soltó. Pero la barra no subió, porque alguien más la estaba agarrando. Ese era el periférico. Entonces la soltó y dice, bueno, sigue abajo, no voy a realizar la lectura porque alguien la está sosteniendo. Cuando la barra sube, dice, listo, ya lo soltó todo, realizo la lectura. Y ahí efectúa la lectura del ACK. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ven que era útil la analogía de la barra? Y ahora me resulta más útil todavía. Arbitraje de bus. Como he hablado bastante del arbitraje, veamos de qué se trata. Un controlador siempre va a monitorear en el bus las condiciones de start y de stop. O sea, siempre va a estar atento viendo si la línea de datos baja o sube con la línea de clock en nivel alto. Esto me está indicando una condición, ya sea de start o de stop. ¿Para qué? Para no iniciar una transferencia si hay otro controlador utilizando el bus. ¿Sí? Supongamos, está el dispositivo controlador con dirección 0 y el dispositivo periférico con dirección 1000. Y yo soy el 2000. Aunque el controlador mande una condición de start,
y mande la dirección 1000, yo dispositivo 2000 tengo que estar atento a escuchar esa condición de estado. ¿Por qué? Porque si yo escucho una condición de estado, yo sé que la línea está ocupada. ¿Sí? El bus está ocupado y yo no puedo inicializar otra comunicación con el 3000, por ejemplo, porque compartimos el bus. ¿Sí? Entonces, tengo que estar atento esperando que llegue la condición de stop. Cuando llega la condición de stop, puedo intentar comunicar. ¿Sí? Pero sí puede suceder que inmediatamente cuando se libere el bus porque se dio la condición de stop, quiero comunicarme con el 3000, pero el 1000 de nuevo le quiere mandar algo al 2000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le quedó un dato más, eran dos comunicaciones, no era una sola. Entonces, puede suceder que dos controladores intenten iniciar la transferencia en simultáneo, al mismo tiempo. En este caso se va a realizar el arbitraje, que se realiza sobre la línea SDA, cuando la línea SSL está en alta. El controlador que quiere transmitir un 1 pierde el arbitraje y retira el pedido. ¿Sí? O sea, el primer controlador que quiera transmitir un 1 pierde el arbitraje. ¿Estamos? ¿A qué se refiere esto del arbitraje? De perder el arbitraje. Supongamos que tenemos dos dispositivos. Esta es la línea data de uno de los dispositivos, esta es la línea data del otro dispositivo, y este sería el resultado de la línea SDA. Y esta sería la línea SSL. ¿Sí? Los dos dispositivos quieren transmitir, entonces realizan el flanco descendente este al mismo tiempo. ¿Sí? Porque quieren iniciar la comunicación. Entonces se inicia el clock, los dos imponen el clock, el simultáneo, porque los dos son controladores, y la línea SDA hace esto. ¿Sí? Porque este entró primero. Entonces baja acá. Luego, los dos dispositivos quieren enviar un 1. Entonces los dos sueltan la barra. La barra sube. ¿Sí? Ahora los dos quieren enviar un 0. Los dos agarran la barra y la bajan. Los dos mandan un 0. Este dispositivo suelta la barra. El dispositivo 1 suelta la barra porque quiere mandar un 1. Sin embargo, la barra no subió. ¿Por qué? Porque alguien más la estaba agarrando. Este dispositivo seguía agarrando la barra. Entonces, de los dos que la tienen agarrada, el dispositivo 1 la suelta y el dispositivo 2 no. ¿Por qué el dispositivo 1 la suelta? Porque quiere transmitir un 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso era porque el 0 se lo ponía sobre el 1. Exacto. Porque si los dos quieren poner, uno quiere poner un 0 y otro quiere poner un 1, lo que prevalece es el 0. Y de hecho, ya lo pueden ver sobre el bus, prevalece el 0. ¿Sí? Entonces, como este quiso transmitir un 1 primero, pierde el arbitraje. ¿Qué es lo que decía la diapositiva pasada? El controlador que quiere transmitir un 1 pierde el arbitraje y retira el pedido. Entonces, en este caso, este dispositivo perderá el arbitraje y retirará su pedido, y este dispositivo seguirá la comunicación. ¿Sí? Esto pasa cuando están mandando el direccionamiento, digamos. Exacto. Ocurre durante el direccionamiento. Y en algún momento algún bit va a diferir. ¿Sí? Pero sabe que el controlador 1 que ha perdido. Sí. Se da cuenta. ¿Por qué? Porque soltó la barra y la barra no ha subido. O sea, no solamente influyen sobre la línea, también la monitorean la línea. O sea, leen el valor de la línea. Entonces, él quiso poner un 1, sin embargo la línea se mantuvo en 0. Entonces, asume que hay alguien más comunicándose, dice, listo, perdí un arbitraje. Retiro el pedido y cuando se libere la línea intentará de nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Esto es lo que se conoce como arbitraje, que lo mencionamos como 5 veces ya en lo que va de la clase. Bueno, este es el arbitraje. ¿Alguna duda? Bien. ¿Seguros? ¿Quedó claro el arbitraje? Parece que lo entendí muy rápido o no entendí nada. No puede haber un problema ahí de que uno siempre se quede apagando la línea ese Y sería que está mandando puros ceros. Claro, puede pasar así, ¿verdad? O sí, y que los otros pierdan el arbitraje. Culpa de ese. Y sí o sí la tenés que soltar la línea para la condición de stop. Mío. Sí te puede pasar con uno O nunca solo- termina entrando, digamos. ¿Cómo? Sí te puede pasar con uno nunca termina entrando. Si justo todos empiezan a tirar simultáneamente siempre. Y sí, podría puede suceder. pasar. Estadísticamente sería muy poco probable, pero de poder, si queremos ver un bus, sí lo puede hacer. Puede poner los dispositivos a spamear todo el tiempo datos y nadie puede hablar. De poder hacerlo, poder.
Ahora, si vos diseñar todo el sistema, no sería una buena idea, definitivamente. Y lo que vos decís, no. Porque sí o sí, si yo estoy enviando datos, en algún momento tengo que soltar la barra para que me manden el ACK. Claro. Si yo estoy mandando datos, sí o sí, el ACK me lo tiene que dar el otro. Entonces la línea de datos la tengo que soltar para que me digan el ACK. Que el ACK de nuevo es un 0, porque tiene que agarrar la barra. ¿Sí? ¿Y no hay problema con que haya más de un máster? No, porque justamente esto ocurre cuando hay más de un máster. O sea, el masterman se comunica con un dispositivo y lo otro con otro. No, No necesariamente. no, porque la línea es una sola. Se impone un solo mensaje en la línea. Entonces no puede el máster 1, el máster 1000 hablar con el 2000 y el 3000 con el 4000. No. Si el 1000 empezó a hablar con el 2000 primero que el 3000 con el 4000, el 3000 va a perder el arbitraje, va a levantar la petición y después cuando terminen de hablar estos dos, hablo yo. Es como acá, no podemos hablar todos juntos. ¿Sí? Ahora estamos hablando nosotros dos, Elías tiene que callar, a pesar de que tengan 1000 preguntas en medio. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Algo más? ¿No? Creo que el año pasado surgió un montón de dudas, así que si quieren repasarlo bien, aprenderlo bien, vean la clase del año pasado. Que ahí es cuando nació el ejemplo este de la horita. Que me pareció práctico, no sé si les parece ridículo o no, pero práctico creo que por lo menos intuitivo. ¿Sí? Existen 5 opciones de velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad de comunicación? Bueno, tenemos varias configuraciones de velocidad. ¿Sí? Tenemos el modo estándar, que es 100 kilobits por segundo. No es tan rápido como SPI, pero es como que estaría al límite de lo que era WAR, digamos. O sea, es bastante rápida la comunicación. ¿Sí? Y tampoco tiene mucho overhead. ¿Sí? Bueno, WAR tampoco tenía mucho overhead. Tenía video start, stop, variedad. Tiene un 30%, más o menos. Después tenemos el modo rápido, ¿sí? Que este es bastante utilizado, funciona hasta 400 kilobits por segundo. Tenemos el modo rápido plus, el Pro más. Tenemos el modo rápido plus, que es el FM más, que funciona hasta 1 megabits por segundo. Y por último, el modo, faltan dos más. También tenemos el modo de alta velocidad a 3,4 megabits y el modo ultra rápido hasta 5 megabits por segundo. Fíjense que sigue siendo más lento que SPI. Si SPI llegaba hasta 8 megabits por segundo, como una velocidad estándar. Hay versiones más rápidas. Solamente el modo ultra rápido es incompatible con las anteriores y es básicamente solo escritura, o sea, un modo bastante exclusivo que difiere bastante de todos los otros modos de velocidad. Todos los otros modos de velocidades podemos decir que son compatibles. Si yo tengo un dispositivo que funciona a esta velocidad con otro que funciona a esta velocidad, pueden hablar los dos a esta velocidad sin ningún problema. ¿Sí? Obviamente, si tenemos dos dispositivos o varios dispositivos, siempre tenemos que trabajar a la velocidad del que menos soporte. ¿Sí? Acá no es configurable como SPI. Tipo, si yo tengo dos que trabajan a una y dos que trabajan a otra, si yo me quiero comunicar entre los dos rápido, no puedo subirle la velocidad. Buena pregunta, no lo he planteado. Y te diría a priori que no. Nunca lo pensé. Pero te diría que no porque los dispositivos tienen que leer la línea. No es como en SPI que yo al otro dispositivo lo apago y le digo, vos no escuché y le estás por los oídos. En este todos están escuchando porque tienen que reconocer si es su dirección o no. Y quizás te podría generarse el problema de que por error de encuadre yo escuche que me están hablando a mí cuando en realidad le hablaron al otro. ¿Sí? No se va a romper nada porque de nuevo estamos conectados abiertos. Si todos quieren imponer datos no se va a romper nada. Pero se podría armar un bollo y podría corromper el dato de otro dispositivo. Sí podría pasar eso. Entonces, nunca me lo planteé, no lo pensé, pero te diría así de entrada que no. Si lo configuras a una velocidad mayor y lo vas configurando sobre la marcha en función de con quién quieres hablar, algo va a salir mal. ¿Sí? No quiero decir algo va a romper porque técnicamente no rompería nada, pero algo va a salir mal. Algún dato se va a corromper, algo va a llegar erróneo. No lo hagan. En resumen. ¿Sí? Pero sí se puede configurar una velocidad. Sí se puede configurar la velocidad. Los dispositivos vienen, por lo general vienen a una velocidad baja y con una trama, con una configuración, vos le aumentás. ¿Sí? Normalmente es así, los dispositivos vienen con una velocidad de fábrica, entonces la primera comunicación uno los configura para pasar a una velocidad más alta y ahí cambia la velocidad. ¿Sí? Es lo que se suele hacer.
Bien, limitaciones y desventajas de I2C. El hecho de ser un bus de colector abierto que requiere de resistencia pull-up hace que el consumo de energía sea alto. Esta es la diferencia de CPI. En CPI las líneas no tenían prácticamente consumo porque eran todos buffers de entrada y alta impedancia, buffers de salida y alta impedancia de entrada. En este caso, como hay pull-ups, siempre se quiere poner un cero en consumo. ¿Sí? Siempre. El direccionamiento es acotado, tenemos un número de bits para direccionar, en SPI técnicamente ilimitado, pero bueno, de nuevo estamos limitados por la cantidad de patas que tenga el integrado, o estamos comprometidos con el tema de la latencia si utilizamos el sistema encadenado. El rango de velocidades también es acotado, en SPI el rango de velocidad es totalmente flexible, yo puedo tomar cualquier velocidad porque el clock es solamente maestro, entonces no importa qué velocidad trabaje, el dispositivo periférico se va a acomodar a esa velocidad. Y si un dispositivo se rompe y mantiene una de las líneas en estado bajo, el bus queda inutilizable. Esto sí es un problema grave. Si uno de estos dispositivos se quema y este transistor se convierte en un cuadrado de silicio, queda siendo un corto, digamos, aquí a tierra, esta línea queda a nivel bajo y el bus entero queda totalmente inutilizable. ¿Sí? Eso sí es una limitación importante. Claro, eso sería el caso este que decíamos que estaba dando constantemente cero, pero sería de que se rompió. Claro, si se rompió. Obviamente yo voy a reconocer que no es que está mandando constantemente cero porque aunque no haya clock, la línea sigue estando en baja. No se dio la condición de stop, no está respondiendo los ACK. O sea, no importa lo que yo haga sobre la línea clock, la línea de datos sigue estando a nivel bajo, eso quiere decir que algo se rompió. Y si la línea de clock queda a nivel bajo, también alguno de los dispositivos se rompió. Habría que buscar cuál es el que se rompió desconectándolo uno por uno hasta que veamos que la línea sube de nuevo. Cuando la línea recupere el nivel alto, es porque ese es el dispositivo que acabo de desconectar, es el que se rompió. ¿Sí? Pero eso lo tenemos que hacer desde desconectar cada dispositivo, no es que lo pueda hacer Por software, ¿no? claro. Y por protocolo menos. ¿Cómo le vas a avisar? ¿Cómo le vas a pedir a él que se apague si no tenés cómo hablarle porque la línea está rota? El bus está inutilizado, no tenés cómo mandarle el mensaje por el bus. ¿Sí? Estamos en un concierto a la par del parlante y queremos hablar, no se puede, el bus está muy ocupado. Está saturadísimo. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que tiene este. En cambio en SPI, si se rompen, lo más probable es que las líneas queden abiertas. ¿Sí? A diferencia en este caso, al ser a conector abierto, uno podría quedar inutilizando el bus. Comparativa contra SPI. Tenemos varios parámetros para comparar. Primero que nada, el tipo de comunicación en función del reloj. Los dos son sincrónicos. En SPI la transmisión es full duplex, porque tenemos una línea MISO y una línea MOSI, mientras que en I2C es CAL duplex. O el periférico le habla al controlador, o el controlador al periférico. No puede ser en simultáneo. Cantidad de pines de la comunicación, 4 contra 2. ¿Sí? Faltaría obviamente la línea de masas en ambos. Y el conexionado en SPI puede ser directo o encadenado, mientras que en I2C el bus es compartido. ¿Sí? El bus es totalmente compartido, todas las líneas se comparten entre todos los dispositivos. En SPI puedo tener múltiples dispositivos, mientras que en I2C solamente hasta 128, con direccionamiento común, no con direccionamiento extendido. Igual habría que sacar de este las 32 direcciones que empiezan con 1, 1, 1, 1, 0. 32 o 16, no estoy seguro cuántas. Calculenlas después. Las características son que en este caso puedo tener un solo controlador, un solo dispositivo maestro, y en este puedo tener varios dispositivos maestros. ¿Sí? En velocidad, las velocidades para SPI son más altas que para I2C, lo acabamos de ver. I2C llega como mucho hasta 5 megabits por segundo, mientras que I2C podía llegar hasta 8 tranquilamente. ¿Introduce overhead? SPI no introduce overhead. Eso es muy importante en SPI. Ya sé que en SPI no había bit de start, no había bit de stop, no había condición de start, no había condición de stop, no había nada. En SPI, si se mandan 8 clocks, se mandan 8 bits. No hay overhead. ¿Sí? La comunicación es muy eficiente en SPI, además de tener una velocidad bastante alta. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia de la comunicación, SPI está muy valorada. I2C tiene overhead. Control de flujo en SPI sí hay, ¿sí? Porque el maestro es el que controla el flujo, perdón, no hay. En I2C sí hay un control de flujo, que es ese bit de ACK, ¿sí? El bit de ACK, el clock stretching,
hasta el arbitraje, podría entrar como parte del control de flujo. Y tenemos arbitraje en I2C, cosa que en SPI no existe. Pero en I2C podría decirse que control de flujo y arbitraje en realidad no son necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos un solo maestro, que es el que comanda toda la comunicación. ¿Por qué hace falta el control de flujo y el arbitraje? Primero que nada, control de flujo por el hecho de que tenemos un solo pin para comunicarnos en modo hard duplex. Entonces hace falta el control de flujo para decir, listo, yo terminé, ahora habla vos. ¿Sí? Y el arbitraje es necesario por el hecho de que pueden haber varios dispositivos maestros. ¿Sí? Entonces esto es como que digamos que no es algo negativo de SPI, ¿sí? Sino que en realidad son cosas que entonces tiene que tener debido a otras características que incluye sobre SPI. ¿Sí? Ahora bien, ahora pregunto, ¿cuál elegirían? ¿Cuál prefieren? Pasa que lo único que veo que I2C tenga mejor que SPI es que puede tener varios maestros. Eso depende. Y de la cantidad de dispositivos que conectada. La cantidad de dispositivos depende mucho justamente de los pines que tenga. ¿Sí? Depende de la cantidad de pines. Fíjense, I2C necesita 2 cables. 2 cables. SPI necesita de entrada 4. Entonces, si yo voy a comunicar varios dispositivos, quiero una opción más barata, I2C, definitivamente. Ahora, si quiero eficiencia, velocidad y SPI. ¿Sí? O sea, siempre va a depender de la aplicación. Depende mucho de la aplicación que ustedes quieran hacer. Si necesito tener varios dispositivos maestros, bueno, I2C, no hay otro. ¿Sí? Si quiero poder iniciar la comunicación en cualquier momento desde los periféricos, voy a necesitar ese I2C. Porque los periféricos ahí podrían trabajar como un controlador. En cambio, en SPI, sí o sí hay un solo dispositivo que trabaja como controlador. Todos los demás son slave. ¿Sí? Entonces depende mucho de la topología que van a utilizar. ¿Tienen problema para el parcial? Lástima que te pasen eso azul. Resumen. Vamos terminando. Llegué con el tiempo. La interfaz I2C nuevamente es un estándar de facto para comunicaciones de corta distancia. En eso se parece mucho a SPI. Es una comunicación sincrónica, igual que SPI. Half duplex, contrario a SPI. Multipunto, igual a SPI. De tipo master slave, igual a SPI, con limitaciones. Porque en este caso admite varios más. Solamente tenemos 2 líneas, la línea serial data y la línea serial clock. ¿Sí? SDA y SCL. Es un protocolo, una interfaz muy simple y de muy bajo costo. Creería que del mínimo costo posible. Me quedaría solamente que haya una línea de datos y que la sincronización se haga, no sé, a pulmón. Tiene un bus único con direccionamiento de 7 bits. Tiene 5 velocidades distintas de operación, que lo hemos visto a todas. Es un protocolo bastante simple con control de flujo, ¿sí? O sea, tiene el bit de ACK. Genera un overhead que hemos visto que puede llegar a ser bastante generoso, aunque si aumentamos el tamaño de las tramas se podría volver más corto, más pequeño, y permite un arbitraje del bus, lo cual es necesario dado que podemos tener varios dispositivos controladores. Y asumo que ahí termina el diapositiva porque ya están todos guardando los tablets. Nadie espera los agradecimientos. Me voy a contar. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran agregar? Un poco curioso con ustedes, ¿no? Estos años que los chicos comentan, dicen, si una vez trabajamos, no sé, y me pasó una cosa. Pasó trabajando para nosotros aquí cuando empezamos a hacer protocolo. Está en el mismo año que siempre, no debería haber cambiado eso. Es menos curioso con ustedes. Vienen menos electrónicos, quería porque todos esos protocolos son más electrónicos. Bueno, si tuviera Chon ahí, estuvieras. Falta el Chon. No, yo no comparte pregunta y mucho.